¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Padul y bienvenidos a esta segunda entrega de lo más básico del lenguaje de programación Python. Vamos a ver el ciclo while, cómo es que nosotros ejecutamos cierto número de instrucciones siempre y cuando se esté cumpliendo una condición. Empezaremos a trabajar con listas, patrones de recorrido, trabajar otro ciclo que es el ciclo for, trabaja de manera diferente, y estructuras como las tuplas. Vamos a hacer un jueguito, el clásico juego de Tricky, y esto con el fin de recoger todos los conceptos que hayamos visto hasta ese momento. Vamos a trabajar otras estructuras como son las pilas y las colas. Trabajaremos diccionarios, matrices, archivos, y aquí hago la claridad que vamos a empezar a trabajar con archivos de texto inicialmente. Trabajaremos algoritmos de búsqueda, métodos de ordenamiento y un poco acerca de Matplotlib, que nos sirve para presentar nuestra información de manera gráfica y además muy bonita. Listo. Posteriormente pues tendremos otra tercera entrega para dar por terminado este pequeño curso de lenguaje de programación Python. Entonces vamos adelante, muchachos. ¿Cómo trabajamos nosotros en Python? Ya lo habíamos visto en el video número 1. Yo en particular, digamos, este curso lo estoy trabajando en, pues obviamente con el intérprete de Python, que ya lo tengo instalado. En el primer videito tengo las instrucciones de cómo se debe instalar, y estoy utilizando un entorno de desarrollo integrado que se llama PyCharm. También en el primer videito les explico cómo descargarlo y cómo instalarlo, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, muchachos, vámonos a mirar a ver los temas de este pequeño curso, ¿vale? Vamos a mirar primero el ciclo while. Listo. Un ciclo while lo que nos permite es, como les decía ahorita, ejecutar cierto número de instrucciones siempre y cuando se cumpla una condición, ¿vale? Y la sintaxis del ciclo while es muy sencillo. Simplemente escribimos la palabra while y aquí vamos a poner la condición. ¿Cuál es la condición? Por ejemplo, vamos a inventarnos por arte de magia una variable que se llame número, ¿sí? Y ahí le vamos a poner el número 0. Mientras que el número sea menor a 10, y seguidamente ponemos un 2 puntos. Mientras que se cumpla esa condición, entonces hacemos algo muy sencillo. Para efectos del ejercicio, print número, y tenemos que incrementar número, la variable número, es igual, digamos que lo vamos a hacer de 1 en 1. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite que eventualmente esta variable número pues va a llegar a valer 10, y cuando valga 10 pues ya no va a ejecutarse este grupito de instrucciones. ¿Cómo sabemos cuáles son las que se van a ejecutar? Pues ya sabemos que Python es, digamos, un lenguaje de programación que trabaja con las indentaciones, es decir, los espacios que se dejan desde el comienzo, donde uno empieza a escribir, ¿vale? Y cuando termino esta parte, pues sencillamente seguiré con otra serie de instrucciones. Print. Aquí ya salí del ciclo. ¿Vale? Entonces vamos a mirar qué pasa. Iniciamos una variable con un valor de 0 y le decimos mientras que número sea menor a 10, va a imprimir ese numerito. ¿Listo? Incrementamos el valor de ese número en 1, ¿vale? Y cuando termina el ciclo, entonces imprime esta instrucción. ¿Listo? Ahí estamos ejecutando. Entonces nos muestra los numeritos desde el 0 hasta el 9. ¿Por qué hasta el 9? Pues porque cuando este número llega al valor de 10 no se cumple la condición, omite esta parte, este ciclo de instrucciones, ¿sí? Este grupito de instrucciones, y continúa con la siguiente instrucción, ¿vale?
como ya se imaginarán, este tipo de herramienta sirve para infinidad de cosas. Se me ocurre, en vez de simplemente asignarle un número a una variable, supongamos que solamente pudiéramos recibir números entre el 0 y el 10, ¿vale? Entonces aquí yo diría a número, llevémosle más bien el input de ingrese un número entre 0 y 10, ¿vale? Y pues aquí cerramos comillas, cerramos paréntesis, listo. Y pues como ya ustedes saben, esto nos devuelve una cadena de caracteres, entonces lo que vamos a hacer aquí es, lo convertimos a entero, ¿vale? Y el usuario pues nos va a ingresar un número, entonces podemos decirle aquí, mientras que el número sea menor a 0, por número sea mayor a 10, entonces imprimimos un mensaje que nos diga o sencillamente volvemos a pedir el número, llévele input el número debe estar en el rango entre 0 y 10. Perfecto. Entonces aquí simplemente eso lo convertimos a entero. Perfecto. Y ese ciclo se va a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que la persona nos ingrese un número que cumpla la condición, ¿vale? Esto nos sirve para validar el ingreso de datos. ¿Listo? Entonces, una vez se cumpla la condición, muchas gracias, coma, el número ingresado es correcto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver cómo funcionaría este programita. Ingrese un número entre 0 y 10. ¿Listo? Entonces yo le voy a ingresar, por ejemplo, el 5. Muchas gracias. El número ingresado es correcto. ¿Vale? Ahí está, perfecto. Listo. ¿Qué pasa? Voy por aquí, listo. Ingrese un número entre 0 y 10. 2 puntos, perfecto. Listo. ¿Qué pasa si la persona ingresa un número que no cumpla con la condición? ¿Vale? Por ejemplo, que me ingrese el número 11. Entonces me va a decir, el número debe estar entre el rango 0 y 10, ¿vale? Entonces, otra vez la persona me escribe otro que no sirva, el -1, por ejemplo. ¿Listo? Otra vez me dice, el número debe estar en el rango entre 0 y 10. ¿Listo? Eventualmente la persona va a escribir un número que efectivamente se encuentre dentro del rango, por ejemplo, el número 1, ¿sí? Y ahí ya me va a decir, muchas gracias, el número ingresado es correcto. Entonces, a partir de este momento, pues ya validamos el ingreso de la información, ¿sí? Y lo que necesitamos hacer de aquí en adelante con el número, pues vendría en el resto del código. ¿Listo? Entonces, más adelantico vamos a ver cómo podemos nosotros definir funciones y hacer llamados a funciones desde el código principal. Esto con el fin de poder reutilizar código. Por el momento, simplemente estamos trabajando los ciclos. ¿Listo? Bueno, muchachos, y visto esto, entonces vamos a mirar ahora una estructura que se maneja en Python que se conoce como listas. Vale, una lista es una estructura en la cual yo puedo almacenar un dato o una lista de datos, ¿vale? Y la forma en que se maneja en Python es la siguiente. Me invento una variable, por ejemplo, lista, y digo que va a ser igual y abro y cierro corchetes. ¿Listo?
En este momento lo que tengo es una lista vacía, ¿vale? Si yo le digo que imprima la lista, pues me va a mostrar la lista vacía, ¿vale? Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esa lista? Un montón de cosas. Por ejemplo, le puedo agregar información. Lista.append. Y yo le puedo decir que le agregue el número 1. ¿Listo? Si le digo nuevamente que me imprima la lista, perdón. Si le digo que me imprima nuevamente la lista, pues me va a mostrar que la lista ahora contiene un elemento que es el 1. ¿Listo? Yo pude haber definido esta lista como una serie de elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Inclusive podría poner elementos de diferentes tipos. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner una cadena de caracteres, ¿sí? Y le puedo poner un número decimal o flotante, ¿vale? Entonces, si le digo que me imprima la lista, pues me mostrará la lista con los elementos, ¿sí? Este es el primer print, lo vemos aquí. Y luego le dije, agréguele el número 1. Entonces me muestra la misma lista, pero ahorita con el elemento que le agregué al final, ¿vale? Listo. ¿Qué más puedo hacer con la lista? Yo puedo insertar elementos a esa lista. Por ejemplo, yo digo lista.insert y le digo que en la posición 1 me inserte la palabra Carlos. ¿Vale? Ejecutamos. Bueno, ahorita no nos imprime nada porque no le he dicho que la imprima, pero si le digo que le imprima la lista, entonces básicamente lo que hará será que me muestra este nuevo elemento en la posición 1. ¿Cómo que en la posición 1? Vamos a poner esto un poquito más grande. Esto. Pues resulta que las listas empiezan desde la posición 0. Es decir, en este caso el número 1 sería la posición 0, el número 2 sería la posición 1. Si le digo que me inserte Carlos en la posición 1, lo que hace es que pone a Carlos aquí y corre el resto de los elementos hacia el lado derecho. ¿Vale? Entonces lo vemos aquí. Teníamos primero la lista, que era 1, 2, 3, 4, hola, y luego el 3, 14, 16. ¿Sí? La imprimimos, nos la muestra aquí, le agregamos un elemento, lo agrega al final, la imprimimos, nos lo muestra aquí, ¿sí? Luego le dijimos que insertara a Carlos en la posición 1, entonces la posición 0 era esta, donde está el 1, luego donde estaba el 2 era la posición 1, entonces me inserta a Carlos y me corre el resto de elementos para acá. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer con la lista? Podemos agregarle elementos, ¿listo? Pero no de a uno, sino agregarle otra lista. Entonces, lista, punto extend, ¿sí? Y aquí le ponemos entre paréntesis y luego entre corchetes otra lista de elementos. Puede ser, por ejemplo, nombres. Como son cadenas de caracteres, pues van entre comillas. Juan, y por aquí Miguel, ¿sí? Y puedo agregarle otro elemento, o los que quiera, ¿sí? El número 18. ¿Listo? Y si le decimos ahora que nos imprima la nueva lista, pues nos mostrará la lista que teníamos hasta. Entonces, como pueden ver, aquí nos agregó esos elementos, la nueva lista, Juan, Miguel y 18, me los agregó al final. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con listas? Podemos sumar dos listas, ¿vale? Podríamos decir ahorita que lista 2 va a ser igual a lista más, definamos otra listica por aquí. Lista 1.
supongamos que tenga los elementos 8, 9, 10, ¿sí? Y que lista 2 va a ser lista más lista 1, ¿vale? Lista 1 es igual, muy bien, ahí sí, listo. Y luego que nos imprima lista 2. Vamos a ver qué nos muestra. Nos sumó lo que teníamos, o nos concatenó más bien, nos agrega a lo que teníamos en la primera lista, nos agrega los elementos 8, 9 y 10. Listo, que son precisamente el 8, 9 y 10 que corresponden a lista 1. Entonces en lista 2 tenemos lo que teníamos en lista, que era todo esto, ¿sí? Hasta aquí, perdón, todo esto hasta aquí, y nos agregó otra lista, que serían los elementos 8, 9 y 10. Vale, ahora miremos a ver cómo podemos buscar si un elemento se encuentra dentro de una lista. Ya tenemos lista 2, entonces imprimamos, por ejemplo, si el nombre Juan se encuentra en lista 2, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Nos devuelve falso si no lo encuentra. Bueno, ¿qué pasó aquí? Lo puse con minúscula, ¿vale? Entonces, no está Juan con minúscula dentro de la lista. Busquemos. No lo encontramos. Hay un Juan, pero que está con mayúscula. Entonces, por eso nos está devolviendo, nos está imprimiendo falso, ¿vale? Pero si lo ponemos con mayúscula y ejecutamos, nos va a devolver verdadero, es decir, que lo encontró dentro de la lista. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer con la lista? Decirle que me muestre, por ejemplo, print lista punto lista en la posición más bien 0, por ejemplo. ¿Listo? Para que me muestre el elemento que está en la posición 0. Mire, es el número 1, ¿vale? O si le digo, por ejemplo, que me muestre en la posición 5. Listo, me mostraría el elemento que está en la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5 encontramos la palabra hola, entonces nos muestra lo que tenemos en esa posición. Listo. Ahora, si le decimos, por ejemplo, lista.index de la palabra Miguel, ¿sí? Entre comillas, ¿vale? Nos va lista.index, perdón, que nos imprima lista.index de Miguel, nos va a imprimir la posición en la cual se encuentra Miguel. Y nos dice que está en la posición 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya sabemos cómo agregar a la lista elementos por medio de append. Ya sabemos cómo insertar en una posición específica de la lista. Ya sabemos cómo concatenar una lista con otra, sabemos cómo sumar dos listas, sabemos mirar si un elemento se encuentra o no dentro de la lista, sabemos buscar la posición en la cual se encuentra un elemento dentro de la lista. Ahorita miremos a ver cómo se pueden borrar elementos de una lista. Lista.pop. ¿Sí? Y vamos a borrar por aquí esa lista 2 para que no nos estorbe. Listo. Lista.pop. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a borrar por aquí unas partecitas para que no nos confundamos mucho. Y vamos a dejar solamente lista. Vamos a dejar solamente lista. ¿Vale? Entonces, si decimos lista.pop, ¿qué nos va a pasar? Pues teníamos que la lista iba hasta Juan Miguel 18, ¿vale? Si le decimos lista.pop y luego le decimos print lista,
vamos a ver que nos sacó el último elemento de la lista, ¿vale? Entonces, cuando decimos lista.pop, estamos sacando el último elemento de la lista. Pero asimismo, yo puedo decirle que me saque el elemento que esté en la posición cualquiera, ¿vale? Entonces, si decimos, vamos a sacar el que está en la primera posición. Por ejemplo, entonces le digo que lista.pop de la posición 0 y vemos que me sacó el primer elemento, que en este caso era el número 1. ¿Listo? Si yo le digo otra vez aquí debajo, lista.pop, y que me saque el de la posición 3, por ejemplo, ¿listo? Y luego que nos imprima la lista. Entonces, veremos que nos sacó el elemento que estaba en la posición 3. Posición 0 era Carlos, posición 1 era el 2, posición 2 era el número 3 y posición 3 era el número 4. Como vemos, cuando le decimos que nos imprima la lista nuevamente, pues nos imprime la lista sin ese elemento que estaba en la posición 4. ¿Listo? Entonces, para eso funciona el pop. Podemos sacar elementos de la lista. ¿Listo? Y también podemos decirle que remueva un elemento de la lista. Por ejemplo, si yo le digo lista.remueva y uno que tengamos por ahí fácil, que remueva el 3.1416. Vamos a remover ese elemento de la lista. Entonces ahí no necesitamos saber el índice, ¿vale? Simplemente necesitamos conocer el elemento. Entonces mostremos la lista otra vez para que ustedes puedan ver cómo quedaría la lista. Y vemos que cuando mostramos la lista al final, entonces ya nos muestra la lista sin el 3, 14, 16. Es decir, pudimos remover un elemento solamente conociendo exactamente cómo se llamaba ese elemento, en este caso el 3, 14, 16. Hubiéramos podido tranquilamente remover el nombre Juan o haber removido el nombre Carlos o el número 4 o en fin, ¿vale? ¿Qué pasa si queremos limpiar la lista? Quitar todo. Pues sencillamente lista.clear, ¿sí? Abro y cierro paréntesis y luego le digo que nos imprima la lista y nos va a mostrar ahorita la lista totalmente vacía. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos hacer con listas? Vamos a decirle, por ejemplo, que me diga la longitud de la lista. Entonces, imprímame la lista, por ahí la teníamos cuando quitamos el 3, 14, 16, pero ahora le voy a decir que me imprima la longitud de la lista, ¿vale? Entonces sacó el elemento 3, 14, 16 y miremos aquí cuando le digo que me imprima la longitud de la lista, miramos que tiene un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos, seis elementos, siete elementos, ocho elementos. Entonces me muestra que tiene 8 elementos dentro de la lista. Ya podemos saber cuántos elementos tiene la lista. También podemos decirle que nos invierta el orden de una lista. Entonces lista.reverse, ¿sí? Y luego la imprimimos. Listo, ¿vale? Entonces nos estaba mostrando, aquí teníamos la lista de esta manera, Carlos 2, 3, hola, y ahorita empiezan de atrás hacia adelante, Carlos 2, 3, hola, ¿vale? Con eso estamos volteando la lista. También la podemos ordenar, siempre y cuando tengamos elementos del mismo tipo. Simplemente tendríamos que decirle lista.sort, ¿sí? Y pues en este caso me saca un error porque no todos los elementos son del mismo tipo, ¿vale? Entonces vamos a mostrar una lista con elementos del mismo tipo para poder ordenarla de menor a mayor. ¿Listo? O en orden alfabético. Entonces, ¿qué haríamos aquí, digamos, con una lista pequeñita? Vamos a hacer una lista pequeñita por aquí. Borremos todo esto, digamos que solamente tenemos los elementos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y si le decimos, pero pongámoslos en desorden. Entonces por aquí tenemos el 18, por aquí tenemos el 5, por aquí tenemos el 400, por aquí tenemos el 14. Listo.
Supongamos que esa sea nuestra lista y por aquí tenemos el MIR. Perfecto. Esa es nuestra lista. Entonces, si la queremos en forma ordenada, lista.sort, y le decimos ejecutar. Obviamente tenemos que mostrarla. Lista. Ahorita le decimos ejecutar. Y vemos que nuestra lista, que estaba totalmente desordenada, ¿sí?, nos la va a mostrar en forma ordenada de menor a mayor. ¿Listo? Esto mismo lo podríamos hacer, pero de forma invertida, ¿vale? Reverse igual a true, es decir, que empiece de mayor a menor, y ahí nos organiza los elementos de mayor a menor. Entonces, eso es, digamos que lo que más se utiliza con listas. Obviamente hay un montón de cosas adicionales que ustedes pueden encontrar, pero con esto digamos que se pueden defender en lo que es más básico, pues, y básicamente aquí lo que estamos trabajando es precisamente eso, lo más básico de Python. Entonces vamos a dejar ahí por ahora con el tema de las listas y vamos a continuar con el temario del video. Listo, entonces seguiremos con patrones de recorrido. Bueno, entonces el tema de patrones de recorrido, muchachos. Vamos a ver de qué se trata eso. Sencillamente de que yo le puedo hacer recorridos a una lista. ¿Sí? Básicamente con las listas yo siempre tengo que hacer recorridos sobre ellas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una lista, es igual a edades, por ejemplo. Uno que tiene 5 años, otro que tiene 18, otro que tiene 21, otro que tiene 14, otro que tiene 32, otro viejito como yo que tiene 48, otro que tiene 17, otro más viejo que yo que tiene 60. Esto. Entonces yo necesito buscar a ver de esas personas quiénes son mayor de edad. Esto. Entonces yo puedo simplemente decir mientras que. Bueno, entonces necesitamos por aquí abrir una variable que me vaya llevando la cuenta y pongámosle, por ejemplo, el nombre de i, y la i vale 0. ¿Listo? Mientras que la i sea menor a la longitud de la lista, ¿sí? ¿Y cuál es la longitud de la lista? En este caso tiene un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos, seis elementos, siete elementos, ocho elementos. Entonces, mientras que la i sea menor a 8, entonces vaya y mire y pregunte si lista en la posición i, porque empieza en la 0, ¿sí?, es mayor o es igual a 18, entonces vamos a llevar la cuenta de la gente que sea mayor de edad. Mayores, para saber cuántas personas dentro de la lista son mayores de edad. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí tenemos que poner 2 puntos y por aquí también tenemos que tener 2 puntos. Entonces, mayores es igual más igual a 1. Recuerden que eso es lo mismo que decir mayores es igual a mayores más 1. Listo, dejémoslo así. Pero podría ser mayores más igual a 1 y es exactamente lo mismo. Listo. Entonces ahí nos va a ir contando las personas que sean mayor de edad dentro de la lista. Listo. Perfecto. Y al final simplemente vamos a imprimir la lista tiene y por aquí coloquémosle mayores, coma mayores, ¿sí?, que es la variable donde estamos almacenando las personas que son mayores de edad, y aquí entre comillitas le colocamos tiene tantos mayores de edad. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué pasa aquí. Recorremos la lista, ¿sí? Si lista en la posición i es mayor o igual a 18,
entonces a mayores le lleva mayores más 1. Vamos a ver qué pasó. Lista tiene los números 5, 18, 21, 14, 32, 48, 17, entonces nos debería sacar que tiene un mayor de edad, 2 mayores de edad, 3 mayores de edad, 4 y 5 mayores de edad. 5 mayor o igual a 18. Si lista en la posición I. Ah, bueno, no, perfecto. Es que tengo que incrementar el valor de la I. Entonces esta vez sí la vamos a hacer así. I más igual a 1. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, muchachos? Aquí estamos haciendo un recorrido de todos los elementos de la lista. Este es un recorrido total. Listo. Y lo estamos haciendo de manera secuencial, porque la I va a ir tomando valores, empieza en 0, ¿sí? Entonces mira la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el tamaño de la lista, ¿vale? Entonces, en este momentico, a ver, mira lista en la posición 0, mayores iguales a 1, y este tiene que venir aquí, ejecutamos. Bueno, esto me está sacando que tiene 0, miremos a ver dónde está el problema. Ah, bueno, mientras que la I sea menor, muchachos, mientras que la I sea menor a longitud de la lista, entonces me va a ir sumando. Ah, bueno, perfecto, ahora sí, entonces tenemos un mayor de edad, 2 mayores de edad, 3 mayores de edad, 4 mayores de edad, 5 mayores de edad, listo. Entonces, mientras que la I sea menor a la longitud de la lista, ¿vale? Entonces, si la lista en la posición I es mayor o igual a 18, es decir, si esa edad es mayor o igual a 18, quiere decir que es mayor de edad, entonces los mayores de edad se incrementan en 1, ¿listo? Justo aquí tengo que poner el incremento a la I después del sí, de la condición, ¿vale? Entonces por eso lo ponemos aquí a este nivel de tabulación, y cuando termina, pues entonces en la variable mayores tendremos la cantidad de mayores de edad que tiene la lista. Ese es un patrón de recorrido, ¿vale? Vamos a mirar. Ah, bueno, esto lo podemos hacer de otra manera. Esto es una trampita, muchachos. Es una manera mucho más fácil de trabajar. Voy a poner todo eso como un comentario. Perfecto. Y aquí se las voy a enseñar. For elemento, una variable cualquiera, en la lista. ¿Qué estamos haciendo aquí? Definiendo que una variable que se llama elemento va a tomar los valores de la lista. Para cada elemento de la lista, entonces vamos a hacerlo mucho más rápido, con menos pasos. Y aquí lo que vamos a hacer es, preguntamos otra vez, si lista en la posición otra vez I, nada más fácil, si elemento es mayor o igual a 18, mayor o igual a 18, dos puntos, entonces ¿qué hace? Mayores lo incrementa en 1, listo, y cuando termina el ciclo, entonces vamos a copiar y pegar esta para que nos quede más chévere. Control C y Control V. Vamos a mirar cómo funciona esto. Decimos, para cada elemento en la lista, si ese elemento es mayor o igual a 18, entonces aumente el número de personas mayores de edad, ¿sí? Y al final, pues nos va a mostrar cuánta gente mayor de edad hay. Vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Exactamente lo mismo. Entonces nos dice que hay 5 mayores de edad en esa lista, ¿sí? Entonces miren todo lo que tuvimos que hacer con un ciclo while. Mientras con el for lo que hacemos es simplemente decimos un elemento, esto es una variable cualquiera, va a tomar como valor el elemento que tenga en la lista, ¿sí? Los va a coger uno a uno, los va a recorrer de manera secuencial, los va poniendo aquí en elemento, yo puedo hacer comparaciones con esa variable, decimos que si el contenido de esa variable es mayor o igual a 18, pues incrementa el número de elementos, en este caso los mayores de edad. ¿Listo? Bueno, y tenemos otros recorridos que son parciales, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo.
tenemos una lista de votantes. ¿Listo? Si yo tengo una lista de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a borrar este para que nos quede un número impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. ¿Listo? Pero esos 7 elementos los voy a poner como... Ah, bueno, no. Dejémoslo igual. Necesito que al menos la mitad de la gente sea mayor de edad. 1, 2... Si encuentro por lo menos la mitad de personas más uno que sean mayores de edad, se puede dar cualquier condición. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto aquí así. Quito los comillas de aquí. Vamos a borrar esta parte del for de abajo. ¿Sí? Y vamos a contar mientras que i sea menor o igual a la longitud de la lista. En este caso no. Vamos a cambiar la condición y vamos a colocar que si mayores es mientras que los mayores sean más de la mitad, más de 3, entonces podemos hacer cierta cosa. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué metemos aquí adentro. Vamos a buscar a ver si la mayoría de gente es mayor de edad, podemos hacer. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Queremos ejecutar este ciclo hasta que la mayoría de la gente sean mayores de edad. ¿Listo? Entonces, ¿cuánta gente tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces vamos a empezar un conteo de mayores de edad. ¿Listo? Mientras que mayores de edad sea menor, mientras que mayores de edad sea menor a 4, entonces vamos a ir a mirar lista en la posición I. ¿Listo? Si lista en la posición I es mayor o igual a 18, entonces aumentamos el contador de los mayores de edad, incrementamos el ciclo, ¿vale? Ese ciclo se va a ejecutar mientras que no hayamos encontrado por lo menos la mitad de la gente que sea mayor de edad. ¿Listo? Menores a o iguales a 4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la lista tiene 7 elementos. Entonces la mayoría de la gente pues son 4. ¿Listo? La mitad más 1. Listo, pero aquí tenemos un pequeño inconveniente, ¿vale? Que si no llegamos, si son puros menores de edad, él se va a seguir yendo a tratar de encontrar elementos dentro de la lista y de pronto vamos a ir a tratar de acceder a un elemento que está por fuera de la lista y ahí nos sacaría un error. Entonces aquí tenemos que cumplir 2 condiciones. ¿Listo? Entonces esa sería una condición y la otra sería que la i sea menor a la longitud de la lista. Muy bien, ahí está. Entonces, la lista tiene 4 mayores de edad. Ah, bueno, listo, entonces ya se cumplió la condición. Cumplí. O la condición. Entonces, ¿cuándo nos salimos de ese ciclo? ¿Cuándo nos salimos de ese ciclo? Ya sea que la cantidad de mayores sea igual, pero sea mayor a 4, ¿sí? Entonces aquí preguntamos, si mayores es mayor a 4, entonces ganaron los mayores. ¿Listo? Ahí está. Quitamos uno, ponemos el otro aquí. Muy bien. Y si no, else, 2 puntos, print, ganaron, vamos a ponerlo aquí así, ganaron los menores. ¿Listo? Ahí está. Entonces, en este caso en particular, ganaron los menores, porque tenemos un menor, 2 menores,
Si mayores es mayor o igual a 4, ganaron los mayores. Sí, señora. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ¿cuántos mayores? Un mayor, dos mayor, tres mayores, cuatro mayores. Tenemos cuatro mayores y uno, dos y tres menores de edad. Entonces ganaron los menores, perdón, los mayores. Si este tuviera, por ejemplo, 19 años, listo. Entonces, ¿qué pasaría? Ganaron los mayores. Listo. Perdón, si este tenía 17, si este tuviera 14. Muy bien. En ese caso, entonces, ganaron los menores. Listo. Entonces, ese ciclo no se ejecuta totalmente. Él se ejecuta hasta que se cumpla una de las condiciones. Listo. En este caso, 5 es menor, 14 es menor, 14 es menor y 17 es menor. Entonces, hay 4 menores y hay 5 mayores. Entonces, ganaron los menores. Listo. Si este tuviera 114 años, miremos, entonces ganarían los mayores. Listo. Entonces el ciclo no alcanza a ejecutarse en su totalidad. Quiere decir que este es un recorrido parcial. Listo. Entonces ya vimos recorrido total y parcial. Bueno, y ahorita vamos a ver otro tipo de estructura de datos que se llaman las tuplas. Listo. Entonces, vamos a mirar. Le queremos llamar tupla. Listo. ¿Y cómo funciona? Funciona muy similar a las listas, pero tienen una diferencia muy grande y es que las tuplas son inmutables, es decir, incambiables. Listo. Entonces, supongamos que yo tengo una tupla. Primero que todo, la sintaxis, ¿cómo es? Pues esto es simplemente un nombre de una variable, aquí se llama tupla, y en lugar de utilizar los corchetes, se usan los paréntesis. Entonces tengo una serie de datos separados por coma, y esos datos y pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos, ¿vale? Yo puedo poner por aquí una cadena de caracteres. ¿Listo? O puedo poner un decimal, en fin. ¿Listo? Las tuplas tienen pues esa diferencia que no pueden cambiar, son inmutables, pero yo puedo hacer cierto tipo de operaciones con ellas. Por ejemplo, yo puedo decir que me diga si el número, cualquier número de esos, por ejemplo, el 14 in tupla, si está en la tupla, y me va a decir si es verdadero o es falso. Por ejemplo, en este caso, pues aquí está, me va a decir que es verdadero. Si yo le dijera, por ejemplo, el 15, que en este caso no está, pues me va a decir que es falso, ¿cierto? Listo. También le puedo decir que me imprima, por ejemplo, la tupla en una posición punto index en la posición, no sé, 4 o 5. ¿Listo? Entonces me diría la tupla en la posición en la posición 5 sería 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sería el 32, tupla.index en la... perdón, 14, al contrario. Si yo le digo que me diga el índice en el cual está un elemento, ¿sí? Él me va a decir, por ejemplo, el 14 me va a decir que está en la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me sale aquí como resultado. También le puedo decir, por ejemplo, tupla.count. Count. Y que me cuente cuántas veces se encuentra, por ejemplo, el número 14. 14, ¿sí? ¿Cuántas veces me diría ahí? En este caso me diría que la va a encontrar 2 veces, ¿vale? Entonces, mire, me dice que encontró ese elemento 2 veces. También le digo que me diga la longitud de tupla y me va a contar los elementos que tiene la tupla. En este caso me dice que 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué más? Bueno, hay una cosa que es muy chévere y es que yo puedo decir, por ejemplo, que lista es igual a list
tupla y me convierte esa tupla en una lista. Listo, entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, yo le digo aquí que me imprima la tupla y aquí le digo que me imprima la lista. ¿Vale? Entonces, a pesar de que la tupla es inmutable, yo puedo coger esa tupla, convertirla a lista a través de esta instruccióncita aquí, de esta palabrita aquí antes de, y luego de que la tengo en una lista, pues ya puedo hacer operaciones con ella, ¿vale? Por ejemplo, lo que decíamos, que la ordene, o que le agregue elementos, o que le saque elementos, en fin. Listo, ¿qué más puedo hacer con eso? Puedo hacer lo mismo, pero al revés, ¿sí? Tupla es igual a tuple de una lista, ¿vale? Entonces, y otra vez imprimirla. Listo, entonces una lista la puedo convertir a tupla y una tupla a lista y no tengo ningún problema. Vale, eso es pues lo básico de las tuplas. Bueno, entonces ya hemos visto, muchachos, cómo funciona el ciclo while, ya hemos visto unos elementos de las listas, el funcionamiento de las listas, hemos visto patrones de recorrido, trabajamos con el ciclo for, ya trabajamos con las tuplas. Vamos a mirar el desarrollo de un jueguito de Tricky que recoge todo lo visto hasta el momento y ahorita seguido vamos a ver el funcionamiento de las pilas y las colas que las trabajaremos a partir de listas, ¿vale? Entonces, eso sería, digamos que la primera parte o la parte A de esta segunda parte, ¿sí? Y luego tendremos otro video que sería lo más básico de Python parte 2B, que tendría diccionarios, matrices, archivos, algoritmos de búsqueda, métodos de ordenamiento y matplotlib. ¿Listo? Entonces espero que les sirva todo esto, muchachos, se hace con mucho cariño. Nos vemos entonces en el próximo video. Un abrazo para todos.